Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a la transmisión de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que le pusimos las consecuencias de la idolatría. Vamos a esperar que se conecten, reciban saludos cordiales del pastor José de Jesús Gómez y de una servidora, Araceli Martínez. Vamos a esperar que se conecten. Sí, mientras vamos a buscar en la bendita palabra el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25, amén. Voy a enviar saludos al pastor Sergio, la pastora Rosy, a la pastora Noemí, a la hermana Maura, al pastor Gil, al pastor de Chimalhuacán, pastor José, a la congregación de Benecer Nezahualcóyotl, que Dios me los bendiga, amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo a Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una oración, amén. Dios les bendiga, Susana. Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por estar en esta hora compartiendo tu bendita palabra. Yo te pido, Padre bendito, que nos des unción para enseñar y unción para aprender. Que pongas una unción apostólica, profética, magisterial y pastoral a esta predicación, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos des la porción a cada uno que necesitamos. Tú conoces y pesas nuestros corazones, Señor, y sabes de lo que tenemos necesidad. Te pedimos, oh Señor, que hables hoy a tu pueblo y que solamente la voz de tu Santo Espíritu se oiga. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que quites todo cansancio, toda aflicción de espíritu, toda dolencia. Si alguien está enfermo, te pido que envíes sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a analizar, hermano, este caso de Jeroboam, que fue rey de Israel de parte de Dios, escogido, ¿verdad?, como una de las consecuencias que
causó la idolatría de Israel en los tiempos de Salomón. Vamos a ir un poquito atrás en historia y le voy a contar quién era Jeroboam. Jeroboam era general del ejército de Salomón. En hebreo, Jeroboam significa que el pueblo se multiplique o cuyo pueblo es numeroso o el pueblo contenderá. En los tiempos de Salomón, Jeroboam era el general de su ejército. Salomón, como sabemos, era hijo de David, el rey, el segundo rey de Israel, pero el primer rey conforme al corazón de Dios. Sabemos que David quiso hacerle casa a Dios, pero Dios no se lo permitió por toda la sangre que había derramado. Y al que le dio ese privilegio de construirle el templo fue a su hijo Salomón. Sin embargo, la recomendación de Dios para Salomón había sido que no se contaminara, que adorara a Dios y que no favoreciera las mezclas, ¿verdad?, de unirse con mujeres de otros pueblos. Sin embargo, Salomón tuvo muchas mujeres, muchas concubinas, ¿verdad? Sabemos que él favoreció levantar altares, ¿verdad? Porque incluso tuvo una esposa que era egipcia. Y dentro de todo lo que hizo, aparte de levantar altares a dioses ajenos, ¿verdad? Vemos cómo Salomón no evitó que levantaran altares a dioses paganos, ¿verdad? Podemos ver que una de las consecuencias de la idolatría que se favoreció en los tiempos de Salomón, sabemos que Dios no desarraigó su reino, no lo rompió por amor al siervo David, ¿verdad? Y podemos ver cómo una parte de las consecuencias de esa idolatría por haber permitido que en Israel se adorara a la diosa Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Israel cayó en todo eso y por no haber andado en los caminos y hacerlo recto delante de los ojos de Dios, ni respetar sus decretos, ni sus estatutos, esto trajo como consecuencia que el pueblo de Israel se buscara problemas. ¿Verdad? Si leemos el capítulo 11, el versículo 34, Dios dijo, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo escogí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Dios le bendiga, hermana Cristina. Vamos a ver cómo por ese amor que Dios le tuvo a David, por haber sido conforme a su corazón de Dios, por ese amor no le quitó el reino a Salomón. Sin embargo, en el versículo 35 dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus. Esto, hermano, fue una profecía que Dios había dado a Jeroboam, ¿verdad? Vamos al versículo 29 de ahí mismo. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová tu Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, hermano, llega el tiempo en que Dios, por esa idolatría en la que cae el pueblo de Israel, le dice, ¿verdad? En el versículo 37, yo pues te tomaré a ti, esto es para Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y aquí, hermano, Dios le da la recomendación. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos,
e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Qué pasó cuando murió Salomón? Que empezó a reinar Roboam, su hijo. Pero Roboam, hermano, así en resumen le cuento, siendo el hijo de Salomón y viendo cómo eh, cayó el pueblo de Israel en idolatría a dioses paganos, y también puso un yugo fuerte sobre Israel. Roboam tuvo errores de consultar a los jóvenes inexpertos de qué hacía con el pueblo, ¿verdad? Y entonces los ancianos le dijeron que quitara el yugo que había puesto su padre, para que el pueblo de Israel lo amara y le obedeciera. Sin embargo, él dice en el versículo 8 del capítulo 12, dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondemos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo de mi padre, que mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Dios para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces vea, hermano, cómo por esta causa del comportamiento de Salomón y luego de Roboam, hijo de Salomón, es que Dios profetiza para entregar el reino a Jeroboam. Jeroboam, hermano, era hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa y era viuda. Dijimos que Jeroboam era del ejército de David, era el general. Entonces, cuando el profeta le da la profecía de que Dios le va a poner por rey de Israel sobre 10 tribus, él no quiso esperar con paciencia y quiso hacer un complot contra Salomón. Cuando Salomón se entera, lo quiso mandar a matar y por eso Jeroboam huyó de Egipto. Pero cuando ya Jeroboam escucha que Salomón murió, él regresa y entonces lo buscan para que él sea el nuevo rey de Israel después de Roboam. Amén. Entonces dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Dice, pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho el Señor, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Una vez que ya el rey Jeroboam estuvo en el trono, cometió muchos errores, los vamos a ir viendo, hermano.
leyendo que Jeroboam hizo 2 becerros de oro, que tomó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de la tribu de Leví, y dice que esos 2 becerros lo puso uno en Betel y otro en Dan. Vamos a ver, hermano, cómo si nosotros nos enfocamos a que de los primeros errores que él cometió fue haber reedificado Siquem en el monte de Efraín y también Penuel, ¿verdad? Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vamos a ver, hermano, cómo en los tiempos antiguos un becerro lo puso en Betel y otro lo puso en Dan. Y considerando que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón en Egipto, después de 400 años, podemos ver, hermano, cómo esa esclavitud, ¿verdad? Llegó a oídos de Dios. Y cuando salen de Egipto, recordemos cómo cuando Moisés sube al monte a tener su encuentro con Dios para recibir las tablas de la ley, el pueblo se corrompe y presionan a Aarón para que haga un becerro de oro, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermano, esa semejanza que tuvo ese becerro de oro que hicieron los hebreos, el pueblo de Israel en ese tiempo, y los 2 becerros de oro que hizo Jeroboam, que los puso uno en Betel y uno en Dan. Vamos a analizar qué es Betel, hermano. Significa, antes le llamaban la ciudad de la luz. También significaba casa o templo de Dios o morada de Dios o la casa de Él, de nuestro Dios. Y ahí Dios reveló a Abraham que levantara un altar, ¿verdad? Cuando Abraham levanta ese altar, dice en Génesis 12:8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. ¿Quién? Abraham. Teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor, e invocó allí el nombre del Señor. En Génesis 13:3 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Dios te bendiga, Sonia. Y entonces Betel, hermano, era una ciudad muy vinculada espiritualmente con Abraham y con Jacob. Era considerado uno de los lugares más sagrados de Israel. Una aldea cananea originalmente llamada, dijimos, Ciudad de la Luz. Ahí en esa ciudad Samuel juzgó al pueblo de Israel. Si vemos, hermano, ahí Jacob tuvo un sueño de la escalera celestial. Dice que estaba él en un sueño profundo cuando dice que se apareció un varón y Jacob lo tomó y no lo soltaba. Dice que ya rayaba el alba y le decía que lo dejara ir. Pero como no lo dejaba ir, dice que ahí el ángel le descoyuntó porque le lesionó un tendón, le descoyuntó la pierna de la cadera. Y por cuanto ese lugar ahí se le llamó Penuel o Peniel, que significa rostro de Dios, eso lo podemos leer en Génesis 32, versículo 24. Dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios
y con los hombres has vencido. Israel es el que lucha con Dios o el que persevera en Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces Peniel o Penuel significa el rostro de Dios. Y esto se los digo, hermano, porque bueno, un becerro fue puesto en Betel y el otro en Dan. Betel fue el lugar primordial donde Dios reveló levantar altar ahí a Abraham, para que se fuera una puerta espiritual de conexión de lo terrenal con lo celestial. Porque en la visión que tuvo Jacob dice que él veía subir y bajar ángeles. Entonces, Betel, hermano, que significa casa o morada de Dios, para el pecado y los errores que cometió Jeroboam, primero fue reedificar Siquem en el monte de Efraín y reedificar Penuel. Luego, otro error fue haber hecho los dos becerros de oro, que el becerro de oro es un falso dios egipcio, que era un ídolo que el pueblo de Israel en su rebeldía y desobediencia fabricaron con todos los zarcillos, los aretes de las mujeres que salieron de Egipto. Y allí en el desierto, ¿verdad? Presionaron a Aarón para que les hiciera el becerro de oro. Vamos a ver, hermano, Éxodo 32, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Dice el capítulo 32, versículo 1 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice, mas el Señor dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué consecuencias se vivieron, hermano? Que una vez que se cayó en la idolatría, y en una rebeldía de levantar un altar, Jeroboam lo levantó donde ya estaba designado un altar para Dios. Y en su imprudencia, hermano, en su insensatez, puso ahí ese becerro de oro donde ya era un lugar consagrado para él. Entonces, hallando la semejanza en Éxodo, lo que me impacta, hermano, es por qué se habló lo mismo, ¿verdad? En Primera de Reyes y en Éxodo dijeron lo mismo. Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, de la tierra de Egipto. Y si vamos a Hechos 7:41 al 43, hermano, podemos ver, dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Sí?
vamos a ver, hermano, cómo el pueblo de Israel se perdió en su idolatría, ¿verdad? Podemos ver cómo en el versículo 43 dice, perdón, en el 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Vean la consecuencia de la idolatría, hermano. Primeramente, provocaron la ira de Dios que los quería consumir, pero Moisés, por amor al pueblo, le dijo a Dios que no los consumiera. Dios le prometía un pueblo más dócil y obediente, y dijo que iba a levantar un gran pueblo para él. Sin embargo, Moisés se puso en la brecha y le dijo que no, que qué iban a decir de él, que solo había sacado el pueblo de Israel para matarlo en el desierto. Con todo y eso, hermanos, también se provocó la ira de Moisés, porque cuando él descendió a ver lo que estaba pasando, vio que había fiestas, borracheras, orgías, y en su ira quebró las tablas de la ley que Dios había escrito con su propio dedo. Entonces, estamos viendo consecuencias de la idolatría. Aquí dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorar. Y aquí viene la consecuencia, dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Aquí que vino cautividad después para el pueblo de Israel. Y en los tiempos de Moisés cayó la ira de Dios sobre ellos. Si nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, podemos ver que toda esa generación rebelde y de dura cerviz no cruzó a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Y entonces estamos viendo qué consecuencias tan drásticas puede haber cuando nosotros podemos caer en idolatría. Cuando Jeroboam se inventó de su propio corazón una fiesta, que podemos leer que dice que estaba asignada una fiesta en el séptimo mes. Y podemos ver, hermano, cómo en Primera de Reyes dice que Jeroboam la estableció el mes octavo, ¿verdad? Entonces él, hermano, hizo muchas cosas que solamente salieron de su corazón. Recordemos que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿verdad? Y podemos ver cómo en ese pecado de Jeroboam, ¿verdad? Se fabricaron esos ídolos, así como en los tiempos del pueblo de Israel. Por tanto, no honraron a Dios, ni le dieron tampoco la gloria, ni lo honraron, ¿verdad? Le hicieron la fiesta a otros dioses, levantaron esos becerros para adorarlos ahí en un altar que era de Dios. Sabemos, hermano, que también Jeroboam, dentro de los errores que tuvo, ¿verdad? Dice que instituyó fiestas solemnes en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, e hizo sacrificios sobre el altar. Así hizo en Betel y ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Podemos ver en el verso 31 que dice que instituyó la fiesta solemne y dice también, hermano, en el verso 31 dice, hizo casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Recordemos, hermano, que la tribu escogida por Dios para el sacerdocio en ese tiempo era de Aarón, de la tribu de Leví. Y de ahí se iba a extender a sus hijos y a sus generaciones perpetuamente, ¿verdad? Pero podemos ver cómo fue eso.
En Éxodo 3:18 dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, iremos ahora, camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y hay otro, en Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí, hermano, esto te lo leo para que veas que el que sacó al pueblo de Israel de esclavitud fue Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos sacó el gran yo soy, Yahweh o Yahvé, ¿verdad? Y estaban adjudicando que los que lo habían sacado de Egipto habían sido esos dos becerros de oro, en Primera de Reyes, y el becerro de oro en el Éxodo. Entonces, hermano, cuando Jeroboam saca sacerdotes de entre el pueblo, él los pone en los lugares altos para que hagan los sacrificios, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 29:1 vemos cómo Dios consagró a Aarón, de la tribu de Leví y a sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Y ahí Dios empieza a decir cómo es que quiere los sacrificios. Amén. Aarón, hermano, en Éxodo 4:14 dice, entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien, he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Aquí dice que Aarón era levita y se les llamaba levitas a los de la tribu de Leví. Vamos a Éxodo 28:43, dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven el pecado y mueran. El estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Actualmente, hermano, Jesús pagó el precio para que el sacerdocio lo podamos ejercer todos los que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Jesús nos favoreció cuando Él murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, a su nombre y a su sacrificio. Demos las gracias. En Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos ver, hermano, cómo estaba escogida una tribu para el sacerdocio. Gracias a Dios que hoy no importa que no seamos de la tribu de Leví, Jesús nos dio el pase directo para ser sacerdotes y poder tener una comunión con Dios sin que tengamos consecuencias de muerte. Porque antiguamente, hermano, el sacerdote que hablaba con Dios cara a cara, a pesar que había sido elegido por Dios, si no estaba bien delante de Dios, caía muerto. Dentro de las vestimentas había un aditamento que se amarraban en su pie para que si ya no se oía la campanita, quería decir que ya había caído fulminado. Y entonces lo jalaban del lugar santísimo para sacar su cuerpo. Hoy, hermano, gloria al Señor, podemos tú y yo tener acceso en oración, con un corazón contrito y humillado, acercándonos al trono de gracia de Dios para pedir por tus necesidades, por las necesidades de tu familia, de la congregación y de nuestra nación. Tenemos el acceso directo para hablar con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de todo pecado para que nuestra oración no tenga estorbo, ¿verdad? Pero vemos, hermano, cómo en esos tiempos la idolatría de Jeroboam trajo muchas consecuencias y también en los tiempos de Moisés la trajo. Vamos a Éxodo 32 en el versículo 21.
Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego. Y salió este becerro, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y dice, hermano, que hubo espada. Vamos a leer en Éxodo 32:26 qué fue lo que pasó, ¿verdad? Aconteció algo muy tremendo, hermano. La idolatría engendra muerte. Vamos a leerlo aquí. Dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Amén. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego por este pueblo, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Y Dios le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Fíjese, hermano, qué consecuencia tan fuerte. Dios ya no quería saber nada del pueblo de Israel. Ya no quería saber nada. Y ahorita vamos a ver el final del rey Jeroboam, porque fue prácticamente el mismo. Sabemos, hermano, que Moisés, con ese corazón tan noble de pastor como son los pastores que velan por el pueblo de Dios, él se atrevió a decirle a Dios que lo borrara del libro. ¿Y sabe a qué libro se refería, hermano? Al libro de la vida. Vamos a ver, hermano, cómo en el Salmo 16:4 Dios reprende la idolatría y dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Porque ¿qué pasa, hermano? Que en Apocalipsis 20:11 en adelante Dios nos habla de los libros y del final de aquellos que no estén inscritos en ese libro de la vida. Con todo ese amor que Moisés tenía por el pueblo que estaba liderando y pastoreando, él le dijo a Dios que lo borrara de ahí. Y te voy a llevar rápidamente a ese pasaje, no lo tengo en mi bosquejo, pero Dios ahorita me lo pone que te lo lea. Como, hermano, existe en ese libro, ¿verdad? Ese libro de la vida. Dice Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante, del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vea qué tremendo, hermano, cuál es el final de los que terminan en idolatría. Son borrados del libro y obviamente van al lugar de tormento donde el fuego no se apaga. ¿Eh?
Vamos a leer el final de Jeroboam. Vamos al capítulo 13, el versículo 34. Dice, y esto fue causa. Vamos a ver, hermano, te explico un poco antes. Dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Dios. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Vea cómo la misericordia de nuestro Dios es grande, hermano. Cómo Dios nos perdona y siempre nos da una segunda oportunidad. Aquí, hermano, podemos ver cómo un altar cobra vida cuando nosotros nos postramos ahí para el Dios que vamos a adorar. Tú y yo adoramos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero hoy, hermano, hoy en día, ¿cuántos altares no se han levantado a la disque Santa Muerte, que de santa pues no tiene nada, y la muerte, como tú y yo hijos de Dios, nada tiene que ver con nosotros? Ella no tiene ninguna potestad sobre nosotros, porque Jesús ya la venció en la cruz del Calvario. Dice que arrebató las llaves del Hades y venció a la muerte en la cruz. Él es el primogénito de los muertos, Él resucitó y es una de las promesas que tiene para nosotros sus hijos, resucitarnos en el día postrero. Pero vea cómo aquí, hermano, leímos que en Betel, ahí Abraham había levantado un altar en el cual ofreció sacrificios. Y ese altar, hermano, por las ofrendas de paz que se hacían ahí y los sacrificios a nuestro Dios, se abrió un portal de conexión de lo terrenal con lo celestial, pues dice que Jacob con sus ojos espirituales vio cómo ascendían y descendían ángeles. Pero así como los altares a nuestro Dios son una conexión hacia el cielo, aquellos que levantan altares a la muerte o a algún otro Dios también abren un portal a una conexión con el reino de las tinieblas. Jesús reprenda al diablo. Y entonces, hermano, esos altares cobran vida. Muchos satanistas levantan sus altares y ofrecen vidas, derraman sangre ahí, como en los tiempos antiguos al dios Moloch, a Quemos, ¿verdad? Que les ofrecían a los niños y los lanzaban al fuego. Todo eso hoy se vive, hermano. Sacrifican personas, animales y derraman sangre en los altares. Pero ya vimos, hermano, que solamente engendrará muerte si nosotros estamos en esos malos caminos. Ahora yo quiero orientarte lo que decía en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos, decía el apóstol Juan, con amor. Nos exhortaba, hijitos, guardaos de los ídolos. Y en Levítico 19:4, en las ordenanzas de Dios decía, no os volveréis a los ídolos. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermano, que nos trae consecuencias. Ya vimos que engendra muerte, que nos aleja de Dios y nos aparta, que la ira de Dios se enciende contra nosotros, ¿verdad? Que también viviríamos ira de nuestro pastor si caemos en esa idolatría. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 5 recomendaba, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ve, hermano, cómo aquí ídolo
Ídolo, si usted busca el concepto de qué es un ídolo, es una imagen de culto. Podemos encontrar que el ídolo es una imagen de culto creado por quien lo elabora. En el Salmo 115 dice que son imágenes hechas de plata, de oro, de barro, ¿verdad? Pero aquí representado por los becerros de oro, ¿verdad? Que lo hicieron con parte de las joyas que sacaron de Egipto cuando vivían en esclavitud. Vamos a ver cómo en Colosenses 3:5 decía el verso 5, haced morir pues lo terrenal. Sin embargo, hermano, un ídolo no solamente es algo que se puede hacer en artífice de obras de mano de hombre, ¿verdad? En barro, en hierro, en oro, en plata, hasta en cristal ahora lo hacen, ¿verdad? O en piedra. También esto vea usted con atención. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y avaricia que es idolatría. Hoy se estila mucho, hermano, que se presta dinero con grandes intereses, ¿verdad? Eso es avaricia, es estar muy afanado por el dinero. ¿Verdad? Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad vosotros también todas estas cosas, porque mire hermano, aquí habla de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas que salen de nuestras bocas. Dice, no mintáis los unos a los otros. Todo esto, hermano, también es idolatría para Dios. Si ya es un estilo de vida el que tenemos de que siempre estamos enojados, de que siempre nos airamos, de que blasfemamos el nombre de Dios, de que somos deshonestos, todo eso para Dios también es idolatría. Y yo me preocupaba hoy, hermano, porque, o sea, decimos, ay, es que los ídolos, sí, pero también como hijos de Dios podemos caer en ello. Y hoy tenemos que ser conscientes de eso, reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a discernir, ¿verdad? Si aún en nosotros todavía, hermano, se está moviendo la idolatría a través de estas reacciones de nuestro carácter. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer consecuencias, hermano, a nuestras vidas. Dice el Salmo 135, versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esto dice el Salmo 135 del verso 15 en adelante. Voy a leer el Salmo 115 y vea qué fuerte está, hermano. Dice Dios y los ídolos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá desde ahora y para siempre. Vea, hermano, cómo se vienen fechas difíciles, el 2 de noviembre, el 1 de noviembre. Y yo quiero orientarte sobre estas tradiciones que tienen muchas consecuencias. Amén. Dios les bendiga, pastores Sergio y Rosy, hermana Lupita,
Dios les bendiga. Giré materiales, Dios les bendiga. Quiero, hermano, que analices con cuidado. Viene la tradición de los muertos, donde se levanta un altar en cada casa. Prenden velas, ponen de ofrenda frutas, comida, ponen incluso fotografías de la persona muerta, eh, prenden incienso. Pero hermano, ya vimos que un altar es algo vivo, que abre un portal espiritual. Dijimos que si es a nuestro Dios, hay una conexión celestial con la tierra en nuestro hogar si tenemos levantado un altar de adoración a Dios. Pero también dijimos que si es un altar a los Baales, también se abren portales, hermano, de una conexión con el reino de las tinieblas, porque ya dijimos y especificamos, hay un pasaje, no recuerdo si es en Marcos o en Lucas, que una persona le decía a Jesús que quería ir con él y le dijo Jesús que sí, pero le dijo, deja enterrar a mi padre. Y le dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjate qué tremendo, le estaba diciendo muerto a alguien vivo. Pero ¿por qué le decía muerto? Porque mientras tú y yo no estemos inscritos en el libro de la vida, Dios no nos conoce, nos considera muertos. Y dijimos ya que Jesús ya venció a la muerte en la cruz del Calvario, que arrebató las llaves del Hades y venció a la muerte. Entonces, dice que arrebató el imperio al que tenía el imperio de la muerte. Entonces dijimos ya que la muerte no tiene potestad sobre ti y sobre mí, todo aquel que es un hijo de Dios. Por tanto, aquí ahorita dice, no alabarán los muertos allá, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Si tú levantas un altar a alguien muerto, si tú levantas altares en tu casa con ofrendas, vas a abrir un portal de conexión con el reino de las tinieblas. Y es solamente una tradición de que se cree que nuestros muertos vienen y comen lo que les gustaba comer. Quien se sienta ahí son los demonios, hermano. Y entonces tú lo que estás provocando es abrir puertas espirituales al reino de las tinieblas para darles derecho legal sobre tu hogar y que ellos hagan en tu hogar lo que ellos quieran. Y eso es muy delicado, hermano. Es muy delicado. Al rato vas tal vez a ver una sombra, tal vez a oír ruidos, tal vez se muevan cosas. Pero eso es muy tremendo, hermano, y tenemos que estar cubriéndonos con la sangre de Cristo y por el amor a tu alma y amor a tus hijos, no los disfraces, hermano. Voy a dar la siguiente enseñanza que me toque transmitir sobre todo lo que se mueve en esos días y que tenemos que estar, por el contrario, en vez de levantar altares a los muertos, estar orando, cubriendo con la sangre de Cristo a nuestros hijos, no poniéndoles disfraces porque los estás consagrando al disfraz que les estás poniendo. Y eso es muy delicado, hermano. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado qué altar tenemos en casa. Ahora, recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y dijimos que Betel es morada de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, Jesús hizo morada en tu corazón. Y tú al adorarlo, al conversar con Él, al alabarlo, al cantarle alabanzas, al danzarle, estás gozándote con Él, Él está en tu corazón. Pero si aún en ti todavía se mueven iras, enojos, malicias, blasfemias, palabras deshonestas, fornicación, impurezas, malos deseos, avaricia, para Dios todo eso es idolatría y lo tenemos que desarraigar, hermano. Vamos a ver cómo, hermano, Dios nos habla de la reina del cielo en Jeremías 7:18. Nos habla, ¿verdad?, de la insensatez de Israel en la idolatría en Isaías 44. Vamos a leerlo, hermano, qué nos dice el Señor ahí. Porque hay muchas consecuencias de la idolatría y México ha vivido juicio de Dios por tanta idolatría desde los tiempos antiguos. Recordemos que México era politeísta. En las pirámides hacían sacrificios con gente sacándoles el corazón, porque hacían ofrendas al dios de la lluvia, al dios de la fertilidad, al dios
de la siembra y de la cosecha, el Dios del sol, todo eso, hermano. Hoy la idolatría está encaminada al famoso San Judas Tadeo, a la muerte, ¿verdad? Que le dicen la Santa Muerte. Y entonces el pueblo es engañado, hermano, y dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tenemos que evitar vivir juicios de Dios, hermano. Vamos a leer Isaías 44. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dice, y brotarán hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre Jacob, y otro escribirá con su mano allá, y se apellidará con el nombre Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Dios nos está enseñando que Él es el único Dios. Antiguamente, cuando en los tiempos de Moisés era el gran yo soy o yo soy el que soy. Luego las letras del tetragramatón, la Y, la H, la W y la H, Yahvé o Yahweh. Amén. Hoy, hermano, bueno, en hebreo el nombre de Jesús. Y vamos a ver, hermano, qué tremendo que si leemos el versículo 9 dice la insensatez de la idolatría. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Podemos ver un ídolo muy hermoso, hermano, con figuras muy, muy perfectas, pero dice, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Te voy a poner un ejemplo, hermano. Tú que tienes hijos, que levantaste una casa para resguardarlos y que dejas tu foto para que te honren cuando tú mueras, ¿no te daría tristeza que al rato esté otra foto y digan, mira, este hizo la casa? O mira, este nos crió, este nos ayudó, este nos alimentó. Es triste, hermano, que como padres nuestros hijos no nos den la honra y la gloria. Así para nuestro Dios, hermano. Si nosotros levantamos altares a otros dioses, no estamos dándole a Él la gloria. Los ídolos ni nos oyen ni entienden, pero sí nos son estorbo para que Dios nos dé bendición. Puedes leer Éxodo todo el capítulo 20. Ahí Dios nos habla de las bendiciones de la obediencia. Y vamos al verso 10, hermano. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Cuando caemos en la idolatría, hermano, perdemos nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Se pone un velo y entonces ya no vemos que estamos ofendiendo a Dios.
Dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, mi siervo eres tú, Israel, no me olvides, dice Dios. Y esto me quebranta, hermano, porque hemos caído a veces en idolatría sin darnos cuenta. A veces dejamos de buscar a Dios por enfocarnos en otras cosas. Perdemos los tiempos de comunión con Dios, perdemos el tiempo de ir a buscarlo en la congregación, perdemos el tiempo de adorarlo, porque anteponemos otras cosas. Y todo lo que te robe los tiempos de Dios cae en idolatría. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vamos a ver, hermano, Jeremías capítulo 11, versículo 11, ya para terminar. Estamos viendo todas las consecuencias de la idolatría, hermano, y ya vimos que son tremendas. ¿Sí? Nuestro final puede ser el lago de fuego. Dice Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice el Señor, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, de la boca de ellos fue cortada. Vea, hermano, qué tremendo. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Señor, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar.
Y serán los cuerpos muertos en este pueblo para comida de las aves del cielo, de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Todo esto que hemos vivido, hermano, juicio en las naciones, se viene hambre, seguirán las pestes, son consecuencia de la idolatría, que para Dios es abominación y que es rebeldía. Vimos ya lo que vivió el pueblo de Israel, lo que vivió Jeroboam por haber levantado altares donde debió de haber respetado el altar de Dios. Así que, hermano, esta es la predicación de hoy. No violemos los pactos que hemos hecho con Dios. Tengamos cuidado a quién tenemos por altar en nuestro corazón y también qué altar tenemos en casa. Y tengamos mucho cuidado de no poner altares para estas fechas que se vienen, porque ya dijimos que los altares cobran vida cuando se hacen ofrendas y sacrificios. Y vamos a ver cómo dijimos ya que se abre un portal de conexión cuando es con nuestro Dios de lo terrenal a lo celestial. Pero dijimos que si es a los Baales, se abren puertas para que el reino de las tinieblas cobre derecho sobre nosotros. Entonces, gloria al Señor, cubrámonos con la sangre de Cristo, oremos, ayunemos por todos los niños, porque se viene en época de tinieblas, en todo el mundo se festeja el Día de Muertos, visten de disfraces a los niños y estemos orando por ellos, hermano. Tratemos de seguir siendo hijos de luz, hijos de Dios, y tratemos de enseñar a aquellos que no saben, que no conocen la palabra. Amén. Tú y yo que ya la conocemos, apartémonos de la idolatría en todas sus expresiones. Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y démosle la gloria y la honra de vida a su nombre. Amén. Si no has levantado un altar de oración en casa, es tiempo que asignes un espacio para que ahí te postres a orarle a Dios. Yo por lo general, bueno, tengo muchos lugares, ¿verdad? Porque pues luego uno está en muchas partes, ¿verdad? Para cumplir con las tareas que nos han sido encomendadas. Pero, por ejemplo, en mi habitación tengo un espacio, tengo otro espacio también en mi cocina. Entonces he vivido experiencias muy hermosas con Dios. He tenido visitaciones cuando espero a que hierva la comida, estoy escuchando alabanzas y Dios me ha visitado, hermano. Tengo una mascotita por ahí que cuando la presencia desciende con poder, el perrito también se para en dos patitas y también danza conmigo. Hay un versículo que dice todo lo que respire alabe a Dios y pues reconsideremos, hermano, los altares para nuestro Dios. Yo espero que esta predicación te haya servido y pues bueno, para que seamos abundantemente bendecidos y que no seamos borrados del libro de la vida ni provoquemos a ir a Dios, pues vamos a renovar nuestros pactos, poner nuestro altar de adoración a Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, y yo te doy gracias por el tiempo que designaste, pastores, Sergio, Rosy, muchas gracias por estar con nosotros. Dios nos los bendiga a todos, hermano, y pidámosle perdón a Dios si es que algo en nuestro carácter ha levantado ahí un altar en nuestro corazón, hay que desarraigarlo, hay que pedirle perdón a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, hermoso Dios, por esta palabra de edificación. Te pedimos perdón, Señor, porque todavía tal vez guardamos en el corazón enojo, pensamientos deshonestos, palabras, Señor, fatuas, ¿verdad? Te pedimos, Señor, que si alguien ha ocupado tu lugar, Señor, podamos quitarlo de ahí, te podamos poner a ti en primer lugar. Te damos la gloria y la honra en esta hora.
Y te pedimos que nos reveles, Señor, si es que estamos cayendo en idolatría. Ayúdanos, Señor, a caminar un camino recto y justo en tu palabra, obedeciendo tus estatutos, tus mandamientos, y que podamos amarte, Señor, por encima de todas las cosas, que tú seas el primero en nuestras vidas y que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor, para que el altar que nosotros levantemos abra un portal espiritual y una conexión al cielo. Qué hermoso sería que nuestro hogar, así como Jacob dijo, este lugar es puerta del cielo, casa de Dios, puerta del cielo, porque él veía subir y descender ángeles. Gloria a Dios, hermano. Que pases buena noche. Pido a Dios que renueve tus fuerzas, que te dé sabiduría y que te prepare para recibir nuestra provisión, nuestras bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Señor, te damos gracias por la vida de hoy. Señor, si es de ti, si tú dispones que abramos nuestros ojos el día de mañana, te damos gracias, te alabaremos, Señor. Y Señor Jesús, si tú vinieras esta noche, no te olvides de nosotros. Amén, amén. Que pase buena noche, hermano. Dios le bendiga.